La familia de mi esposo prefiere más a un hijo que al otro. Ah, Yo me encontraba estudiando en un técnico cuando encontré el amor de mi vida. Él era un transportador de la zona, recogía todas las cargas de la finca, toda la fruta que se sacaban los campesinos, incluyendo mis papás, él era el que les ayudaba. Su carro era bien guerrero, se metía en todo lado. Podía sacar siempre muchas cargas y siempre lo tenía presente para eso. Su papá había fallecido muy joven y le había dejado a la mamá ese carro, pero Nicolás decidió desde muy joven empezar a manejar y no dejar que la familia aguantara hambre, porque él era el mayor de sus hermanos. Su mamá había quedado solo con el cupo del carro de carga, así que le tocó sacrificarse por todos y empezar muy joven a trabajar. Les iba muy bien, poco a poco se iba ganando la confianza de todos los agricultores de la zona. También lo llamaban para trasteos y demás cosas que necesitaran llevar para sus fincas. Él empezó a esperarme cuando yo salía del instituto para llevarme a la finca donde vivían con mis papás. Era cerca, mi papá normalmente me recogía en la moto, pero cuando Nicolás llegaba yo llamaba a mi papá para que no fuera por mí. Él me llevaba a la casa y poco a poco nos fuimos conociendo y enamorando. Al poco tiempo ya estábamos pensando en irnos a vivir juntos y después del tiempo quedé en embarazo de mi hermoso hijo Dylan. Todos estábamos enamorados de ese bebé. Todos en la familia lo querían mucho a mi hijo. Mis suegros y mis padres eran unos abuelos muy felices con su llegada. Lo consentían mucho, lo cuidaban, nos ayudaban a criarlo, querían estar con él, se turnaban para tenerlo. Además que en una finca las personas están más unidas. Las familias vivían cerca para apoyarse y poderse ayudar, así que tenía una ayuda muy importante en esa nueva etapa de mi vida. Veíamos cómo los papás de mi esposo, sobre todo mi suegra, le regalaban muchas cosas a su nieto. Ella siempre había deseado un niño porque tenía era puras mujeres. Solo mi esposo había salido el hombre, pero el resto eran puras mujeres. Así que con la llegada de Dylan, mi suegra quedó enamorada. Tanto así que lo intentaba malcriar y me tocaba en ocasiones no llevárselo ni que estuviera mucho con ella, porque después era un problema. Quería hacer lo que quisiera, no quería comer sopa porque ella le daba lo que él quisiera, incluso muchos dulces. También no permitía que lo corrigiera, se metía. Si yo lo iba a regañar, ya era un problema para ella, pues no me dejaba ser mamá. mejor dicho, una abuela alcahueta que llama. También entendía que de verdad los abuelos quieren a sus nietos, deben dejar que se corrijan, pero eso es amor el que deja corregir, de lo contrario, no los aman. Es un amor tóxico. Menos mal que mi esposo estaba conmigo y me apoyaba y le decía a mi mamá que por favor no fuera a darle todo a Dylan con caprichos, que necesitábamos era de su apoyo y no una carga en la crianza de Dylan. Como sabrán, cuando entra a corregir o uno a marcar límites, evidentemente a las personas no les gusta. Sienten que uno fue grosero cuando quieren formar a su hijo a la manera de uno. Ahí es cuando empiezan a criticar. Ella se ponía mal y nos decía que éramos muy exigentes con el niño, que no lo dejábamos ser un niño. En fin, del amor se pasó a un amor obsesivo y tóxico, como les mencioné. La cosa quedó así. Yo tenía que luchar con ese tema con los abuelos de Dylan. Después de que Dylan tenía como 5 años, quedé de nuevo en embarazo. Para la alegría de mi esposo y mía, era una hermosa bebé. Anhelábamos que fuera mujer. Tener nuestra parejita era nuestro sueño como padres y nuestro amado Dios nos había concedido ese deseo. Lo que no contábamos es que a mis suegros y sobre todo a mi suegra nuevamente no le iba a generar tanta simpatía. Ella evidentemente le gustaban más los hombres, pero nunca nos vimos llegar a ese comportamiento que adoptó sobre mi hija Lisette, que le hacen el feo, que le hacen a un lado. Así como les cuento, mi hija está viviendo un rechazo que no merecía por parte de sus abuelos paternos, sobre todo la abuela, porque el abuelo hacía todo lo que la abuela decía, no tenía personalidad, como un cero a la izquierda, así que si ella hacía algo, pues él solo se callaba y no hacía nada. Empezamos a ver cómo la mamá de mi esposo entra y saluda a Dylan, le pregunta cómo está, lo abrazaba, le llegaba con muchas cosas y a Lisette solo la saludaba y le entregaba unas cosas y evidentemente menos y de menos calidad.
Al inicio yo les recibía lo que ella les entregaba porque estaban pequeños, pero a medida que fueron creciendo era evidente el cariño que la abuela paterna le tenía a mi hijo Dylan. No disimulaba. También siento porque la personalidad de mi hija se parecía a la mía y seguramente yo no le caía bien a la señora o no sé qué pasaba, porque trato siempre de entender una actitud así y no lo logro con esa actitud saber qué le pasa, porque en mi casa jamás vivimos esos desajustes de personalidad. Querer más a uno que al otro, para mi papá y mi mamá era algo ilógico en una persona. Siempre nos querían de la misma manera y a sus nietos también. Le entregaban el mismo cariño, amor y cosas materiales por igual. Ella sí me decía que Lice era como peleona, que peleaba por todo, que lloraba por todo, que se expresaba diferente, empezaba a hacer comparaciones muy feas y empezarlos a etiquetar. Y para mí eso era muy desagradable. Empecé a orar, sí, soy una mujer de mucha fe, le pedí a Dios con todo mi ser que por favor nos ayudara para que saliéramos de ese lugar y no tenerlos al lado nunca más. Duré orando por ese milagro mucho tiempo, pero cada que pasaba el tiempo mi hija Lisette se dio cuenta de que su abuela no la quería. Me dolió mucho el alma, se puso triste y ella misma se culpó. Dijo, mamá, debe ser que Dylan es mejor persona que yo, de pronto yo no soy buena. Lloré mucho cuando me dijo eso, no sabía qué decirle en ese momento, pero lo que yo no quería que pasara ya estaba pasando. Se había puesto mal Lisette por su abuela. El papá le explicó que la abuela tenía esa personalidad y que estaba mal era la mamá, no ella. Pero a un adolescente decirle eso es muy complicado. Pero ustedes no saben la dicha que tenía después de un tiempo. La abuela de mis hijos paternos le tocó viajar para España porque una de sus hijas había dado a luz y estaba sola en ese país. Quiso ayudarle con la dieta. Su hija había tenido una niña, pero misteriosamente estaba feliz de que fuera una niña. El caso es que se fue. Arrancó y estábamos tan felices. Lo mejor del cuento es que se decidió quedarse en ese país. Le resultó trabajo al esposo, o sea, al papá de mi esposo, y allá están. Duramos mucho tiempo tranquilos hasta que ella últimamente decide mandarle cosas a los niños. Lastimosamente los regalos para Dila son muy costosos y muchas más cosas, y como era de esperarse, para Lisette son poquitas y de baja calidad. Mi esposo decidió hablar con su mamá para explicarle cómo nos sentíamos como padres y cómo se sentía Lisette. Ella dijo que estaba mandando lo que ella podía y lo que le nacía, que no se fuera a meter en eso. Después de esa llamada, entendimos que no podíamos obligarla a sentir el amor por sus nietos. Ella ya decidió ser así. Ahora lo que nos queda es hablar con Lisette y explicarles los tipos de personas que pueden llegar a sus vidas, incluso hasta la familia. Decidí contar mi historia porque yo en el chat me había desahogado con ustedes. Decidieron publicar mi historia en publicaciones en Facebook porque no daba para un video por lo corto de mi escrito. Pero hablé con Karen que me sugirió si quería contarle todo y que pudiera salir en video. Decidí contarla con más detalles porque todos los consejos que me dieron nos ayudaron mucho. Hoy con mi esposo decidimos que abriríamos la caja los dos, sin los niños. Si vemos que está desproporcional los regalos, simplemente la volvemos a cerrar y la donamos a la iglesia. Mis hijos ya saben de antemano lo que vamos a hacer y sobre todo Dylan, que se va a ver afectado, pero entendió que a su hermana también le deben de llegar cosas por igual y que nadie merece sentirse así como su hermana Lisette. Que se pusiera en sus zapatos. Cuando la mamá se enteró de eso, puso el grito en el cielo y dijo que nunca más volvería a gastar plata. Mi esposo le dijo que le parecía bien lo que ella decidiera, que nosotros también habíamos tomado esa decisión y que cuando quisiera hablar con Dila, si no quería hablar con Lisette, entonces que mejor no llamara. Que si quería se ponían en una videollamada, pero que si veía que estaba más atenta con Dylan, que lo mejor era que no se llamara a ninguno de los dos. Eso dijo mi esposo, pero yo aparte le dejé un mensaje y le dije, acá en este hogar se quieren y se valoran a los dos o a ninguno. Nosotros como padres no lo vamos a permitir.
Decidimos que mientras estén en nuestras manos y podamos manejar la situación, no vamos a permitir más eso. Para eso somos padres, para estar enfrente de esas situaciones, para eso estamos llamados. No a quedarnos callados y dejar que las personas hagan lo que quieran con nuestros hijos. Esa es una de las tantas funciones que tenemos como padres. Gracias por leerme, son los mejores. Bueno, ahora sí se desahogó. Contó toda la historia. Ahora sí Qué se bueno. desahogó, qué chévere que tiene un esposo que está, así sea su mamá, pero le está diciendo las cosas, no se queda callado, la apoya. De verdad que yo creo que ese es el principal detonante de muchas cosas que ocurren mal y que se desequilibran y que o la mujer o tanto el hombre se ve afectado, y es porque o la mujer o el hombre no habla con los papás, se queda callado y deja que la otra persona que, pues, o son los suegros, sí, paternos o maternos, tengan que hablar. Y ahí es muy complicado porque entran a hablar y puede causar muchas incomodidades, ¿no? En cambio, cuando está hablando el hijo, cuando se está expresando, cuando está diciendo esto no es por aquí, cuando no se queda callado y hay un apoyo, pues o la mujer o el hombre se sienten muy acompañados y van como en el mismo caminito, y así es mucho Ujú. más fácil sobrellevar las cosas. Entonces, qué bonito que tengas un esposo que está ahí al pie del cañón con su mamá también y que le puede expresar de una manera muy atenta, muy respetuosa lo que pasa, o sea, sin exagerar y sin ponerse mal ni nada de eso, sino poder hablar con la mamá y decirle, no, es que nosotros decidimos esto como familia, y créanme que cuando se une ese lazo es muy complicado que se rompa o que las otras personas entren en una relación. Muy bonito cómo cobijaron a sus hijos, cómo los protegieron, cómo le explicaron a Dylan que pues él hubiera podido criarse como a mí me prefieren y pues yo soy el más, pero cómo lo pusieron al mismo nivel de su hermana para que entendiera que eso estaba muy mal, y yo sé que en su vida más adulta y todo eso también lo van a reflejar, la empatía, la igualdad, la justicia que se tiene que hacer con los hijos por igual, así las demás personas alrededor quieran como desequilibrar la cosa, para eso es que están los papás. Qué bonito ese mensaje. Gracias, seguidora, por enviarnos Historia. esa historia, ¿cierto? Sí, Muy sí, chévere sí. todo, ¿no? Sí, claro, le permite. Está bien, o sea, está bien todo lo que dice. Y gracias a Dios que logró superar pues ese problema. Y bueno, pues que ya no se sigue sintiendo la niña mal, porque obviamente eso sí que es bien, bien feo. Y bonito también lo que hicieron de que van a llegar personas así, sea la familia, sean personas de alrededor que van a preferir a otras y la van a comparar, o se siente muy feo, porque créanme que eso se siente muy feo, que lo quieran más a uno que al otro, que lo prefieran más uno que al otro, que se lleven, sí, o sea, es muy complicado y muy maluco no sentirse así. Y van a llegar ese tipo de personas, pero sabiendo que es uno, como diciendo, mira, acá están los papás que te aman y cualquier cosa y cualquier persona no te puede estar amando, pero nosotros sí. Entonces tener esas bases es bien bonito para que salgan adelante en eso. Así es, tal cual, pienso igual. Pues ya saben qué tienen que hacer: Así es, compartir, reaccionar o comentar. así Cualquiera es. de esas tres opciones, mejor dicho, nos ayudan un montón. Y también, pues la seguidora igual se vio beneficiada por lo que ustedes le dijeron en la historia, en lo que mandó pequeño. Así que ya ella también estará atenta a todo lo que ustedes le digan acá. Así es. Gracias por sus oportunos comentarios que siempre ayudan un montón. Y nos vemos en la próxima historia. Gracias por vernos. Chao, chao. Chao.